Amigos, bienvenidos a un nuevo video y ha llegado el momento de traerles otra teoría de mi universo ficticio de las películas de Sonic. Así que prepárense porque Sonic 13 se viene con todo. ¿Y qué significa el 13? Entre más me la En un planeta diferente a la Tierra llamado Mobius, donde provienen todos los animales que hablan, un ornitorrinco conocido como el Dr. Starline está muy angustiado porque no logra completar su proyecto más ambicioso, la creación de un ser femenino muy poderoso. Sin embargo, el Dr. Starline considera que su ídolo, el Dr. Eggman, podría ayudarlo ya que ha estado enterado de los eventos que han sucedido en la Tierra, por lo que Starline usa una roca mágica llamada Topacio que sirve para abrir portales y traer a su mundo al Dr. Eggman. En la Tierra, Knuckles, Tails y Amy Rose deciden viajar a la isla donde nació Sonic para traerlo de vuelta. Sin embargo, el Sonic que encuentran es uno pequeño y no tiene recuerdos de quiénes son ellos. Pero a Tails se le ocurre la idea de llevarlo con Eggman, ya que él puede experimentar con él para hacerlo crecer y que recupere sus recuerdos. Aunque Knuckles no cree que sea buena idea, ya que Robotnik siempre ha intentado destruirlos, pero Amy Rose menciona que es la única opción que tienen, así que deciden ir con Eggman. El pequeño Sonic no confía mucho en Eggman, aunque Robotnik está dispuesto a ayudar, pero con una condición, y es que deben detener a Shadow, ya que junto con su equipo lo han estado buscando para desvivirlo. De esta manera Eggman introduce al pequeño Sonic en una cápsula y con la espina que guardaba hace mucho fusiona los genes de crecimiento y recuerdos para que Sonic regrese a la normalidad. Y en ese momento una explosión de energía se esparce revelando a Sonic en todo su esplendor. Y estaría feliz por reencontrarse con sus amigos y por supuesto con Amy Rose, aunque de pronto algo estaría por estallar. Shadow hace aparición explotando la base de Eggman acompañado de Rush y Omega, que ahora solo tiene su cabeza después de que su cuerpo ha sido destruido cientos de veces. Eggman tendría miedo porque Shadow lo somete rápidamente diciéndole que ha cometido muchos delitos y seguramente seguirá cometiendo, así que tiene que eliminarlo. Pero de pronto Sonic interfiere para detener a Shadow mencionando que Eggman también merece vivir y puede cambiar. Sin embargo, nadie se esperaba una explosión más. En ese momento un portal extraño aparece absorbiendo al Dr. Eggman. Sonic y sus amigos quedan impactados al verlo, por lo que sin pensarlo entran al portal al igual que el Team Dark, siendo transportados al otro mundo. Eggman, sin saber dónde se encuentra, escucha la voz del Dr. Starline diciéndole que esperó este momento por mucho tiempo, ya que es su mayor admirador. Robotnik no lo entendería, pero al ver que parece un ser siniestro y que tienen cosas en común, lo convence de trabajar con él, revelándole el proyecto Surge, un erizo femenino creada como una heroína para el mundo de Mobius. Eggman queda desconcertado, pero le dice que lo ayudará, aunque antes él debe ayudarlo a eliminar unos erizos que durante mucho tiempo no lo han dejado en paz. Y para su buena suerte, el Dr. Starline le menciona que puede tener la solución, ya que ha trabajado en un virus que ha experimentado en pequeños animales. Es una especie de metal líquido que logra transformarlos en zombies robóticos más conocidos como Zombots. ¿Qué mierdas es eso? Pero el único problema es que aún no logra esparcirlo en grandes proporciones. Pero Eggman le dice que él puede hacer eso con facilidad e iniciarán el experimento en ciudades donde haya seres vivos. Mientras tanto, el Team Sonic y el Team Dark han llegado al planeta Mobius y descubren que en este planeta la civilización son animales antropomórficos, o sea que no hay humanos. Y de hecho, la isla de Sonic se encuentra ubicada en alguna parte de este planeta, por lo que muy confundidos buscan la ubicación de Eggman, pero de pronto sucede algo perturbador cuando una nave se aproxima a la ciudad.
En ese momento Eggman y el Dr. Starline han esparcido el Metal Virus en toda la ciudad, donde los habitantes comienzan a zombificarse. Esto hace asustar a Sonic y sus amigos, pero aún más cuando al darse la espalda, Rush aparece zombotizada. El caos da inicio donde los zombots buscan atacar, pero Sonic y el resto escapan, aunque durante el incidente Knuckles y Tails caen noqueados. Pero por fortuna el Team Chaotix hace aparición y los ayudan llevándolos con ellos a un refugio. Sin embargo, mientras esto sucede, la nave de Eggman sigue esparciendo el virus y brutalmente Espio y Charmy V son infectados, convirtiéndose en zombots. ¡No! Vector quedaría muy impactado al ver cómo sus compañeros han cambiado, pero lo mejor que pueden hacer es escapar y refugiarse. Horas después, Sonic, Amy, Tails, Shadow, la cabeza de Omega y Vector buscarían un lugar para refugiarse, encontrándose con la conejita Cream y Cheese, quien horrorosamente vio como su madre se convirtió en un zombot. De esta manera Sonic empieza a crear un plan para detener la infección y principalmente a Eggman, pero Shadow le dice que él no necesita un plan y ahora mismo irá por Robotnik. Es así como Shadow corre por toda la ciudad buscando rastros de la nave donde fue lanzado el virus, hasta que llega a una fortaleza de robots que logra destruir fácilmente. Sin embargo, Shadow no encuentra a Eggman, pero de pronto es atacado brutalmente. En ese momento, Sonic, Knuckles y Tails siguen a Shadow para que no cometa una locura, aunque al llegar a la ciudad principal no ven ningún zombot, lo cual resulta extraño, pero de pronto todo se va al carajo. Knuckles es golpeado descomunalmente mientras que Sonic y Tails le ayudan, pero por la espalda se revela nada más y nada menos que Shadow zombotizado, mostrando una apariencia muy amenazante y listo para infectarlos del virus. Pero antes le dice a Sonic: me pica un pulmón. Me pica un pulmón. Una explosión sucede revelando un ejército completo de zombots quienes los rodean para atacarlos, aunque en ese momento Sonic no se contiene y comienza a liberar toda su energía para neutralizar a los zombots, haciéndolos vulnerables con todo su poder para que puedan escapar. Sin embargo, Sonic no sabía que en medio del desastre, uno de sus amigos sufrió la infección. Knuckles zombotizado se revela en todo su esplendor, uniéndose a los demás zombots y procede a darle un puñetazo súper doloroso a Sonic. De pronto, el golpe es tan brutal que Sonic recibe algo del Metal Virus en gran parte de su cuerpo, pero lo que realmente haría sufrir a Sonic es que Tails estaría muy cerca, siendo el único sin estar infectado, y Sonic al completar su transformación perderá el control y también lo atacará. Sin embargo, para evitar que eso suceda, decide correr a toda velocidad con el virus encima para que cuando sea infectado por completo esté lejos de su mejor amigo. De esta manera Sonic corre sin parar durante mucho tiempo hasta alejarse lo más lejos posible de Tails, y que de hecho se estaría condenando a correr hasta que su cuerpo no pueda más. Sonic no ha parado de correr por todo el planeta Mobius sin dormir, sin comer y sin descansar. Pero aquí descubre algo que le da esperanza, y es que su cuerpo ha eliminado el virus que lo había infectado debido a todo el tiempo que estuvo corriendo. Por lo que entonces el Metal Virus sí tiene una cura, aunque no sabe cómo salvar a los demás. Mientras tanto, el Dr. Starline le pide a Eggman que ahora sí lo ayude a despertar su creación. Sin embargo, a Robotnik no le parece buena idea, ya que él detesta a esos seres parlanchines, lo que inicia un conflicto entre ambos genios porque Eggman no quiere cumplir su promesa, aunque Starline tiene un plan de contingencia porque con su dispositivo el Topacio abre un portal hacia otra dimensión conocida como el inframundo, y así como trajo a Eggman a su planeta, lo expulsa sin piedad. ¡No! Y por supuesto, el objetivo de Starline se habría cumplido porque antes de expulsar a Eggman, le robó la espina de Sonic que le servirá como fuente de vida para su heroína. Y esto se va a controlar.
Al mismo tiempo, Sonic, al estar libre del virus, busca a sus amigos y por fortuna encontraría un refugio donde volvería a encontrarse con Tails, ya que pudo sobrevivir al igual que Vector, Krang, Omega y por supuesto Amy Rose. Ellos serían los únicos sin estar infectados en este planeta y lamentablemente los anillos portales ya no funcionan para poder escapar. En ese momento Amy Rose piensa que tal vez ya llegaron a su fin y solo es cuestión de tiempo para que también se transformen en zombots, pero Sonic le dice que él también se infectó y descubrió que al correr su cuerpo aniquiló el virus, por lo que tal vez él pueda salvar a todos, aunque de pronto pasaría algo catastrófico. Shadow Zombot explota el refugio con la intención de infectar a todos, pero no estaría solo porque más Zombots se aproximan al lugar, y al no haber opción, Vector se sacrifica deteniendo a la mayoría de Zombots para que sus amigos puedan escapar, aunque por supuesto él también sería infectado con el Metal Virus. Wey, no. En medio del caos, Amy Rose saca su martillo Pico Hammer y destruye con facilidad a muchos Zombots, aunque de un momento a otro la cantidad aumentaría, por lo que la cabeza de Omega le dice a Tails que active su protocolo bomba para aniquilar la mayoría y que ellos puedan salir de ese lugar. Es así como Tails activa a Omega y todo explota en gran escala. La mayoría de Zombots fueron aniquilados, pero el desastre solo provocó que el virus se esparza infectando a Tails. Y lo peor de todo es que Amy Rose también sería infectada, lo que deja desconcertado a Sonic. Y en sus brazos se despide de ella mientras aún está consciente, ya que el virus ha recorrido el 90% de su cuerpo. Pero lo más doloroso es que esto le hace recordar el día que ella murió por la culpa de .exe. Luego de esto, Sonic corre a toda velocidad junto con Krang y Cheese, ya que ellos serían los únicos sobrevivientes de este apocalipsis, y por fortuna llegarían a un lugar donde no hay Zombots. Y aquí Sonic se cuestiona que todo lo que está pasando es por su culpa, porque si él no hubiese detenido a Shadow aquel día, quizás Eggman jamás hubiera sido absorbido por ese portal para provocar este caos. Aún así, Sonic le dice a Krang que la única manera de salvar a todos es correr por todo el planeta y absorber el Metal Virus dentro de su cuerpo, ya que al ser incompatible lo va a erradicar de una vez por todas. Es así como Sonic se despide de Krang y se prepara para correr sin parar. Debí bailar en una habitación. Eras feliz pues no estaba yo, pero me viste y te sorprendí. Frente a ti, no sé por qué yo escapé. Una semana después, el planeta Mobius volvió a la normalidad. El virus fue eliminado, mostrando que todos se curaron de la infección, y todo gracias al sacrificio de Sonic, quien estaría varado en alguna parte del mundo como estatua, conteniendo todo el Metal Virus que absorbió. Breathing in the dark, lying on its side. Forgiving who you are for what you stand against. Just know that if you hide, it doesn't go away. When you get out of bed, don't end up stranded, horrified. With each stone on the stage, my little dark age. Espera, ¿qué mierda? En el laboratorio del Dr. Starline, el proyecto que tanto trabajó por fin ha llegado al 100%, haciendo despertar a un nuevo ser con altos grados de poder, siendo por supuesto Surge. Y bueno chicos, hasta aquí mi teoría de Sonic 13, espero les haya gustado y si ha sido así, por favor no olviden de darle like. Un saludo para los guapos que están viendo en pantalla y si quieres aparecer en el próximo video solo comenta y seguro vas a aparecer.